Cuando yo invito, tengo en mente eso, o simplemente yo invito a la persona porque, uy, es una persona que tiene una sensibilidad muy grande, pero mira, no, es que, pero es una persona que no está dentro de estas características. Ni es ejecutivo, ni es el dueño de la empresa, ni pertenece a la junta directiva, ni es jubilado dentro de esto, ni tiene un cargo importante dentro de la compañía para estar en estas. ¿Lo estamos haciendo? Hago otra pregunta para contestarse ustedes. ¿Han tenido ustedes se han preguntado alguna vez, por ejemplo, ¿por qué ustedes son rotarios? ¿Por qué no son leones? ¿Por qué no son kiwanis? ¿Se han preguntado eso? O lo que es peor, no, es que son lo mismo. Lo único es que los leones rugen y los rotarios aplauden. Pero es lo mismo, porque en última hacen lo mismo. Pero claro, si estamos hablando, como nos decía nuestro coordinador, si estamos hablando nada más en función servicio, y vámonos más allá todavía. Y entonces, ¿qué diferencia hay con las damas azules, las damas grises, el voluntariado de la Cruz Roja, el voluntariado? Ojo, que cuando estoy mencionando estos nombres, en ningún momento estoy hablando en sentido peyorativo. Estoy hablando que me parecen unas instituciones maravillosas, que son instituciones que ayudan mucho a la comunidad. Pero mi pregunta es, ¿somos lo mismo? ¿Dónde comienza la diferencia? Pues la diferencia comienza aquí, mis queridos amigos. Allí en el foco, cuando estamos nosotros comenzando a escoger quiénes son los verdaderos rotarios y quiénes son los rotarios que queremos para nuestros clubes. No podemos abandonar esa parte. ¿Por qué? Porque es que miren, ese rotario debe ser una persona que debe representar su ocupación ante la comunidad para hacer puente entre esta y los proyectos del club. ¿O es que ustedes creen que es caprichoso el que si hay, por decirle algo, un odontólogo ortodoncista, no debe haber otro odontólogo ortodoncista en el club? Eso es molestia de Rotary. ¿Por qué no le dan? Ojo, y le refiero una anécdota. ¿Ustedes saben que los leones nacieron por una diferencia de estas? 1916. ¿Ustedes sabían que los leones son ¿cómo se llama? Nacieron de los rotarios. ¿Y saben por qué nacieron? Porque había una persona muy importante que quería incluir una serie y le dijeron que no porque las clasificaciones ya estaban ocupadas. Y terminó armando un movimiento que es un gran movimiento ahora, porque en ningún momento podemos decir que no lo sea, pero son diferentes a nosotros, sus objetivos son diferentes, aun cuando en algunas cosas nos compartimos, como el servicio de la comunidad, muy parecidos. Pero algo tiene que haber de diferencia frente a ellos, y una fue esa. Pero es que eso no es única y exclusivamente porque les da la gana a Rotary, porque sí, no. Es que si ya tenemos un líder en una clasificación, ¿qué hace el segundo líder allá? Si es que las clasificaciones son para eso. Yo tengo determinadas obras en mi club. ¿Qué líderes necesito para poder desarrollar esas obras? Hombre, necesito un médico. ¿Tenemos un médico? No lo tenemos. Entonces hay que buscarlo. ¿Pero cómo lo vamos a buscar? Así, con esta perspectiva. Vamos a buscar al mejor. Pero no porque única y exclusivamente sea un gran médico. Porque es posible que no tenga ni la ética, ni tenga todo, y por eso lo vamos a tratar ahorita otra vez. Estoy hablando del primer concepto. Luego desarrollamos los demás. Pero el primero es que tiene que ser líder, porque somos una agrupación de líderes. Entonces, por eso es que son tan importantes las clasificaciones dentro de los clubes. No es por molestar. Es que alguien dice, es que para hacer una lista de clasificaciones lo único que tenemos que hacer es abrir el directorio telefónico. Pues claro, esa puede ser una buena alternativa, pero no para mi club. Mi club tiene que saber cuáles son lo que me interesa, hacia dónde estamos caminando. ¿Y quién me lo dice? Pues mi plan estratégico. ¿Y por qué tenemos plan estratégico? Porque somos líderes, porque somos profesionales, porque somos líderes de primer nivel, que no simplemente estamos haciendo vueltas y dando vueltas sobre esto y nos conformamos porque hacemos una cosita un día y de pronto hacemos otra obra por allá. Y yo no digo que no sean importantes, pero no sabemos para dónde vamos. Y si no sabemos para dónde vamos, corremos el riesgo, sin lugar a dudas, de estar dando vueltas sobre el mismo sitio y no avanzar. Y claro, la gente termina cansándose y se va.
Entonces, ¿qué más deben tener? Deben ser capaces de producir ideas que ayuden a transformar al medio social al cual se debe. Aquí yo quiero traerle algo que yo digo con orgullo como latinoamericano. Este Rotary se rompió en el año 85. Aunque algunas veces a nivel internacional no se reconozca, Rotary se rompió en 1985. ¿Cuándo? Cuando un presidente latinoamericano de ustedes se atrevió a pensar y a decir que la diferencia entre Rotary y las demás instituciones era que nosotros, lo más fácil en el año 85 ha podido ser, vamos a poner una fábrica para producir sillas de rueda y para producir muletas, para que todos los que sufren polio puedan utilizarla sin problema de ninguna clase. No, se atrevió a pensar, y ahí es donde marca la pauta rotaria. Se atrevió a decir, no, es que nosotros tenemos que ir a la causa, no tenemos que estar en los medios nada más. Y es allí en donde se comienza a dar. ¿Por qué? Porque se generó una idea. ¿Y ustedes creen que esa idea nace de alguien que no tenga un perfil de estos? No. El líder pequeño, yo no digo que no haya líderes, pero si son líderes intermedios, sus ideas son intermedias. Si son líderes pequeños, sus ideas son pequeñas. Y Rotary está hecho para cosas grandes. Por eso no es montonera. Por eso no somos tantos. Por eso hablamos de que la obsesión esa por crecer no debe ser tanta. Lo que debemos hacer es hacerlo bien. Y si hacemos bien, todo lo demás viene por añadidura. Pero fíjense la segunda característica, ¿cuál sería? Ustedes hablaron. Una solvencia moral, y yo le añadí otra, que cuando hay veces que me pueden dar una interpretación que no es y yo la voy a explicar, tiene que tener solvencia económica. Si no tiene solvencia económica, no va a poder ser rotario, y les voy a contar luego en esto. Y solvencia económica no significa ser millonario, ni significa tener mucho dinero, ni nada, no. Pero hablemos primero de la solvencia moral. ¿Esa solvencia moral será esta? ¿Será que esto es lo que queremos de los rotarios? Alguien puro, que sea capaz de aislarse de todo lo que hay a su alrededor, ¿verdad? Que medite de tal forma en donde la carne ya no le pesa, ¿verdad? Domina la carne, no siente hambre, no siente nada. No, por supuesto que no, ese no es el líder que estamos buscando. Mire, estamos buscando líderes así. Les traje una foto común y corriente que me tomé con unos amigos en New Orleans ahora en la convención. Allí somos seres humanos como cualquiera, y estos son nigerianos, y nos encontramos con ellos y comenzamos a hablar, y nos contaron, y el uno era bacteriólogo, y el otro era constructor de carreteras, y el otro era... Todos ahí estábamos y hablábamos el mismo idioma, el idioma de Rotary, y teníamos, y nadie era, allí no era ninguna de las personas seres excepcionales, no. Sí son excepcionales por las características que tienen, pero no porque se necesite ser un ser de la estratosfera para hacerlo. Son seres comunes y corrientes, pero con esa característica. Debe tenerla. Debe ser de primer nivel y debe tener una solvencia moral. ¿Y qué significa eso de tener solvencia moral? La solvencia moral significa que debe ser ejemplo a seguir entre los demás miembros de la sociedad. Y yo aquí me detengo un par de minuticos con algo que dijo Freddy. ¿Qué falta nos hace utilizar más el servicio a través de la ocupación? Qué tristeza darse uno cuenta que muchas personas y muchos clubes creen que el servicio a través de la ocupación casi que se limita como que a dar charlas sobre ejercicio profesional y ir a los colegios y ayudar a los muchachos para que escojan la profesión, etcétera, y que cada uno hable de lo que está haciendo, hacer eso. ¡No! Pero eso no es el servicio a través de la ocupación. El servicio a través de la ocupación, yo diría que es casi que la base del rotario. Es lo que hace al rotario 24 horas al día. Por eso es que no se puede ser rotario de tiempo medio ni de tiempo parcial. O lo que es peor, ratero, porque es de a raticos. No puede serlo. Y no puede serlo, ¿por qué?
Porque es que ser rotario no es cuando estoy en mi club. Ser rotario es cualquier cosa que yo estoy haciendo. Porque si yo tengo esa solvencia moral, se supone que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo dentro de unas normas de ética en donde cualquiera que me mire me diga: este hombre es creíble, este es un ser humano que da gusto hacer negocios con él porque es un hombre correcto. Y ahí luce nuestro PIN, brilla así, con luz propia, se va armando inmediatamente, brilla frente a todo el que está hablando con nosotros, porque tarde o temprano terminas preguntándonos: ¿y eso que llevas ahí en la solapa qué es? Y nos dan inmediatamente de hablar de Rotary. Pero es eso, o sea, Rotary, lo que hace al rotario es el servicio a través de la ocupación, pero por lo que hacemos todos los días. ¿Y qué es lo que en lo que desemboca esto? Miren en lo que desemboca esto. Esto desemboca en lo primero de todo, en que termina siendo un ser humano bueno. ¿Por qué? Porque es buen hijo. Ahí arranca. Y el que es buen hijo muy seguramente va a ser buen padre. Y si es buen padre, muy seguramente va a ser buen marido. Y va a ser buen hermano. Y va a ser buen amigo. Esa persona es una persona que uno dice: ¡ajo! Ahí está la diferencia, porque no es solamente un gran líder, sino que es un hombre que da ejemplo de vida en lo que haga, las 24 horas del día. Ahí está. No puede ser una persona que sea un excelente profesional, pero hombre, un excelente empresario, pero que vulnera los derechos mínimos de sus trabajadores. ¿Cómo puede ser un hombre bueno de esa manera? O una persona en donde basta que haga un contrato para que en ese contrato vea cómo saca mejor tajada que el otro, sin importar cuál es la forma de hacer la tajada, de sacar esa tajada. Eso es ser líder bueno de primer nivel. Pero por supuesto que no. Entonces miren cómo se compagina una primera característica con una segunda. Por eso es que no podemos presentar a cualquiera nada más porque lo vimos y que era una persona que nos pareció que era interesante para hacerlo. Hay que acercarse a ellos. Además, acuérdense de una cosa, todos sabemos: base de Rotary es la familia. Y la familia está compuesta, si es mujer, por su esposo y sus hijos; si es hombre, por su esposa y sus hijos. Y uno tiene que ver con quién está casado y quiénes son sus hijos. Y no porque vayan a influir en el uno o en el otro, sino porque es esa parte integral lo que va llevando hasta esta parte que se viene, y es lo que hace que ese líder tome una dimensión diferente, que es la de Rotary. ¿Y por qué debe tener solvencia económica? La solvencia económica es, hombre, porque, por lo menos en mi distrito, les juro que yo conocí clubes en donde yo decía: parece de todo menos un club rotario. ¿Y por qué? Porque ese afán de crecer nos lleva, a veces, a estar en comunidades que no tienen la capacidad para ser rotarios. Y además, ¿quién dijo que no ser rotario es malo? ¿Quién dijo que no hay buenos seres humanos que no sean rotarios? Hay una cantidad de seres humanos muy buenos que no son rotarios, y sin embargo no tienen vocación para esto. No tenemos por qué invitarlos a ellos sobre esto. Y hay clubes a veces que tienen más comportamiento de grupos de acción rotaria. Y de esa manera no tienen que estar pagándole a Rotary, ni mucho menos. Y además de eso, no tenemos clubes caídos y no tenemos una cantidad. O sea, si no pueden pagar la cuota de su club, ¿cómo van a poder asistir a una conferencia? ¿Cómo van a poder aspirar a ser presidentes? ¿Cómo van a poder aspirar a hacerlo? Entonces, no estoy hablando de grandes riquezas, estoy hablando de disponibilidad para poder cumplir por lo menos con sus obligaciones mínimas frente a Rotary. Y entonces mire lo que tenemos acá.